¿Sabes cuál es el mayor miedo de la clase trabajadora cuando escucha la palabra invertir? Perderlo todo. Quedarse sin ahorros, sin colchón, sin seguridad. Y ese miedo no es casualidad, viene de décadas de historias mal contadas, crisis que golpearon más fuerte a los de abajo, y una cultura que nos enseñó a trabajar duro. Pero nunca a hacer que el dinero trabaje por nosotros. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces en tu vida has escuchado que la bolsa es como un casino? Seguramente muchísimas. Tus padres, tus abuelos, tu vecino, todos te lo han dicho en algún momento. La bolsa es para ricos, ahí se juega, ahí se apuesta, ahí siempre pierdes. Y claro, con frases así, ¿cómo no va a dar miedo? Si desde niño te repiten que tocar la bolsa es quemarte los dedos, lo normal es que la evites. Pero aquí está la primera bomba de realidad. La bolsa no es un casino. En un casino, la probabilidad matemática siempre está en tu contra. La casa nunca pierde. En la bolsa, en cambio, si compras el mercado en su conjunto, por ejemplo, el índice S&P 500 de Estados Unidos, la historia demuestra que con paciencia siempre ganas. Desde 1928 hasta hoy, el S&P 500 ha dado un rendimiento medio anual del 10,2%. Eso significa que si hubieras puesto $100 en 1928, hoy tendrías más de $700.000. Y eso sin hacer absolutamente nada, solo aguantando. Dime, ¿qué casino te ofrece eso? Ninguno. Entonces, ¿por qué la clase trabajadora sigue teniendo tanto miedo? Aquí empiezan los motivos de verdad. 1. La memoria de las crisis. La primera gran razón es histórica. El trabajador recuerda, aunque sea de oídas, las crisis que lo dejaron todo patas arriba. 1929, el crack del 29, con imágenes de gente saltando por las ventanas en Wall Street. Aunque han pasado casi 100 años, ese fantasma sigue vivo en el imaginario colectivo. 2000, la burbuja de las .com. Millones invertidos en empresas que ni siquiera tenían beneficios, y que se evaporaron en cuestión de meses. 2008, la gran recesión. Bancos quebrando, Lehman Brothers cayendo, hipotecas basura que destrozaron la economía mundial. Los trabajadores vieron cómo perdían su casa, su empleo, sus ahorros. ¿Y qué ocurre? Que la memoria colectiva se queda con la parte más dolorosa, las caídas. Nadie habla de que, después de 2008, el S&P 500 se multiplicó casi por 6 veces en la década siguiente. Lo que queda grabado en la mente del trabajador es que, la bolsa es peligrosa, te puede arruinar. 2. Educación financiera inexistente. Otro motivo es brutal y evidente. La clase trabajadora no recibe educación financiera. Nos enseñan matemáticas, historia, lengua. Pero nadie nos explica cómo funciona un interés compuesto, qué es un dividendo, cómo se calcula una rentabilidad. ¿Sabías que, según la OCDE, en España el 50% de la población adulta no entiende conceptos básicos de finanzas como la inflación o el interés compuesto? Y estamos hablando de lo más básico. Si no entiendes la diferencia entre ahorrar en una cuenta al 0% o invertir en un fondo indexado al 8%, nunca verás el valor de dar el salto. Mira este ejemplo sencillo. Si ahorras 200 euros al mes bajo el colchón, en 30 años tendrás 72.000 euros. Si esos mismos 200 euros los inviertes en un fondo que replica al mercado global, con una rentabilidad media del 7% anual, al cabo de 30 años tendrás más de 240.000 euros. La diferencia son casi 170.000 euros que mucha gente deja escapar por miedo, por falta de educación o por prejuicios. 3. Cultura del trabajo duro. A la clase trabajadora se le ha inculcado una idea muy fuerte: el dinero se gana con el sudor de la frente. Y ojo, eso es cierto, el esfuerzo es fundamental. Pero esa frase tiene una trampa escondida. Implica que ganar dinero con inversiones es sospechoso, poco legítimo, casi inmoral. Durante generaciones, la narrativa ha sido clara: si quieres mejorar tu vida, trabaja más horas, consigue un segundo empleo, estudia una carrera. Todo eso está bien, pero nadie te dice que con ese mismo esfuerzo puedes poner a tu dinero a trabajar. En cambio, al que invierte y gana dinero, sin hacer nada, se le ve con recelo. El problema es que esa mentalidad condena al trabajador a vivir al día. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo ya no aguanta más horas? ¿Qué pasa si te despiden? Si solo tienes tu fuerza de trabajo, estás vendido. Pero si tienes inversiones, aunque sean pequeñas, tienes un colchón, una red de seguridad que crece sola. 4.
Historias de fracaso cercanas. Seguro conoces a alguien que lo intentó en la bolsa y perdió todo. Ese primo que compró acciones de Terra en el 2000 y se arruinó. Ese amigo que se metió en criptomonedas en 2021 y lo perdió todo en 2022. Esas historias se transmiten como advertencias. Pero casi nunca se cuenta toda la verdad. Esas personas no estaban invirtiendo, estaban especulando. Comprar una acción solo porque sube rápido, sin entender el negocio, es especular. Apostar todos tus ahorros en un activo de moda, es especular. Entrar tarde en la ola de las criptos porque todos hablan de ellas, es especular. Eso no es inversión. La inversión real se basa en tiempo, diversificación y disciplina. Warren Buffett lo dice claro: si no estás dispuesto a mantener una acción 10 años, ni siquiera la tengas 10 minutos. El problema es que la clase trabajadora no distingue entre especular e invertir. Y cuando alguien cercano fracasa, el mensaje que queda es: invertir es peligroso. Y se perpetúa el miedo. Hablemos claro, el mayor enemigo del trabajador a la hora de invertir no es la bolsa, ni los bancos, ni los impuestos. El mayor enemigo es la mente humana. La psicología del dinero es brutal, y casi siempre juega en contra de la clase trabajadora. 1. El corto plazo contra el largo plazo. La clase trabajadora vive pensando en el corto plazo. Y es lógico. Si cobras un salario ajustado y tienes que pagar alquiler, comida, transporte y quizá mantener a tu familia, tu horizonte es el fin de mes. Todo se reduce a ¿llego o no llego? Ahora bien, la bolsa funciona exactamente al revés. El mercado premia al que piensa a 10, 20 o 30 años. Y aquí está el choque. Un trabajador que apenas puede ahorrar 50 o 100 dólares al mes piensa: ¿para qué invertir si es poco? Pero se equivoca. Mira este ejemplo brutal. Con solo 100 dólares al mes invertidos en un índice global con un 8% anual, en 30 años tienes más de 135.000 dólares. Si en lugar de 100 son 300 dólares al mes, el resultado en 30 años supera los 400.000 dólares. Eso no es magia, es matemática pura del interés compuesto. Pero claro, como el trabajador piensa en el corto plazo, le cuesta imaginarse el futuro. Le da más seguridad ver esos 100 dólares en la cuenta corriente que meterlos en un fondo y esperar décadas. La paradoja es que esa visión de corto plazo es precisamente lo que mantiene a la clase trabajadora atrapada. 2. El miedo a perder versus el placer de ganar. En psicología se llama aversión a la pérdida. Y es muy sencilla: duele el doble perder 100 dólares que la alegría que produce ganar 100 dólares. Ese sesgo mental hace que la gente venda cuando ve caer sus inversiones. Dato: según estudios de Dalbar, el inversor medio en fondos de renta variable en Estados Unidos obtiene solo un 4% anual a largo plazo, mientras que el S&P 500 da más del 10%. ¿Por qué? Porque el inversor medio entra cuando el mercado sube y sale corriendo cuando baja. La clase trabajadora, dominada por el miedo, vende en pánico y pierde. Esto es clave: no gana el más listo, gana el más paciente. Y eso es algo que cualquiera, incluso sin estudios, puede entrenar. 3. Comparación con los ricos. Aquí viene el golpe fuerte. Los ricos no son más inteligentes, son más pacientes y tienen más confianza en la inversión. Un millonario no necesita vender cuando el mercado cae, porque no depende de ese dinero para pagar la renta. Puede esperar 5, 10 o 15 años. Y en ese tiempo, el mercado siempre se recupera. Después del crack de 1929, el mercado tardó más de 20 años en volver al nivel previo. Después de la crisis del 2008, el mercado tardó solo 4 años en recuperar niveles. Después del COVID en 2020, el mercado tardó apenas 5 meses en volver a máximos. El trabajador, en cambio, cuando ve que su fondo baja un 20% entra en pánico: me van a robar, voy a perderlo todo. Y vende. El rico, con la misma caída, piensa: oportunidad para comprar más barato. ¿Ves la diferencia? No es educación académica, es mentalidad. 4. Historias de familias trabajadoras. Pongamos un caso real, simplificado. Familia A. Vive en Nueva York, clase trabajadora. Los padres deciden invertir desde 1990 solo 200 dólares al mes en el S&P 500. En 2020, tras 30 años, tienen acumulados más de 500.000 dólares. Esa cantidad les permite jubilarse con tranquilidad, pagar la universidad de sus hijos o comprar una casa sin hipoteca. Familia B. Misma situación, pero nunca invierte por miedo.
Guardan el dinero en una cuenta de ahorro al 0,5%. En 30 años tienen unos 75.000 dólares. Una diferencia de más de 425.000 dólares. Las dos familias trabajaron igual, se levantaron a las 6 de la mañana, sudaron en sus empleos. Pero una puso el dinero a trabajar y la otra no. Esa es la brutal diferencia entre invertir y no invertir. 5. La trampa del yo no entiendo de eso. Muchos trabajadores dicen, la bolsa no es para mí, yo no entiendo de eso. Pero aquí va un dato que te volará la cabeza. Los estudios demuestran que los fondos indexados, que simplemente replican el mercado, baten en rentabilidad al 85-90% de los gestores profesionales a largo plazo. ¿Eso qué significa? Que una persona sin formación, invirtiendo en un simple fondo que siga al S&P 500, puede ganar más que un economista con doctorado en Harvard que intenta adivinar el mercado. Repito, puedes ganar más que un experto. Esto convierte a la bolsa en el único terreno donde cualquiera, con disciplina y paciencia, puede superar a alguien con 10 títulos universitarios. Y no porque seas un genio, sino porque el sistema está diseñado así, el mercado recompensa al que se queda, no al que más sabe. 6. El ejemplo de Warren Buffett. Hablemos del caso más famoso. Warren Buffett. Hijo de un corredor de bolsa en Omaha, no de una familia multimillonaria. Su gran secreto no fue encontrar trucos mágicos, sino empezar joven y dejar pasar el tiempo. Un dato demoledor: a los 30 años, Buffett tenía $1 millón. A los 60, tenía 3.500 millones de dólares. A los 90, tiene más de 100.000 millones de dólares. ¿De dónde viene la diferencia? Del tiempo en el mercado. El 90% de su fortuna llegó después de los 60 años, gracias al interés compuesto. Buffett mismo lo dice, no necesitas ser un genio para invertir. Necesitas disciplina, paciencia y capacidad de soportar emociones. Eso lo puede hacer cualquier trabajador, siempre que se atreva a dar el paso. 7. El peso de los medios de comunicación. Otro enemigo del trabajador son los medios. Cada vez que la bolsa cae un 2%, los titulares gritan, pánico en Wall Street, se hunden los mercados. Esos mensajes generan miedo. Pero los medios no cuentan la otra cara, que después de cada caída fuerte, el mercado rebota más fuerte. Ejemplo, en marzo de 2020, con el COVID, el S&P 500 cayó un 34% en un mes. Los medios hablaban del fin del capitalismo. ¿Qué pasó después? En los siguientes 2 años, el índice subió más de 100%. El trabajador que vendió en pánico perdió. El que aguantó duplicó su dinero. La diferencia no está en la formación, está en la capacidad de no dejarse manipular por el ruido. Llegamos al punto más importante. La gran verdad que casi nadie le dice a la clase trabajadora: la bolsa es el único terreno del mundo donde una persona sin estudios puede superar a un experto con 3 másters. Y no lo digo como frase motivacional barata, lo digo con datos. 1. En la bolsa, el conocimiento técnico no garantiza nada. Piénsalo. En casi todos los campos de la vida, quien más estudia y se prepara tiene ventaja. Un médico necesita años de formación para salvar vidas. Un ingeniero necesita dominar cálculos complejos para diseñar un puente. En la bolsa, en cambio, puedes leer todos los informes, hacer todos los másters de finanzas, trabajar en Goldman Sachs. Y aún así quedar por debajo de un trabajador que simplemente mete dinero en un fondo indexado y se olvida. Dato demoledor: según Spiva S&P Índices versus Active, más del 85% de los gestores profesionales en Estados Unidos no superan al S&P 500 a 15 años. Y hablamos de gente con salarios millonarios, acceso a información privilegiada y equipos enteros de analistas. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que en la bolsa no gana el más listo, gana el más paciente. 2. La ventaja del inversor común. La clase trabajadora tiene una ventaja que no suele reconocer: no necesita batir al mercado cada año. No vive de los resultados trimestrales. Puede simplemente ahorrar poco a poco, invertir en el mercado global y dejar que el tiempo haga su trabajo. Ejemplo, si una persona normal mete $250 al mes en un fondo indexado global con un 8% de media, en 40 años tiene más de $700.000. No necesitó adivinar cuándo comprar o vender, no necesitó leer informes de 200 páginas, no necesitó ningún doctorado. Solo paciencia. Mientras tanto, los gestores que intentan ganar un poco más, con estrategias complejas, terminan cayendo en el 85% que pierde contra el mercado. 3.
Casos reales de pequeños inversores. No tienes que creerme a mí, hay casos reales. Ronald Read, conserje y trabajador de gasolinera en Vermont. Nunca ganó más de $12 la hora. Sin embargo, ahorró durante toda su vida e invirtió en acciones sencillas y dividendos. Cuando murió en 2014, dejó una fortuna de $8 millones. ¿Cómo? Paciencia y reinvertir. Grace Groner, secretaria en una empresa farmacéutica. Compró 3 acciones de Abbott Laboratories en 1935 por $180. Reinvirtió dividendos durante 75 años. Cuando falleció, su inversión valía más de $7 millones. Estas personas no tenían educación financiera avanzada, no sabían de macroeconomía. Simplemente entendieron la clave: tiempo más reinversión. 4. El poder del interés compuesto. Lo que convierte a la bolsa en única es el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Mira la diferencia: $10.000 invertidos al 5% anual durante 10 años, $16.288. $10.000 al 5% durante 40 años, $70.400. $10.000 al 10% durante 40 años, más de $450.000. La curva no es lineal, es exponencial. Y lo mejor, no necesitas saber cómo funciona Wall Street, solo necesitas tiempo. Esa es la trampa que los ricos conocen y la clase trabajadora no. 5. ¿Por qué los pobres venden y los ricos compran cuando la bolsa cae? El trabajador entra en pánico. Y el rico sonríe. Ejemplo, en 2008, el S&P 500 cayó casi un 50%. El trabajador que tenía sus ahorros en bolsa vendió por miedo. El inversor paciente compró barato. Resultado, entre 2009 y 2019, el S&P 500 subió un 400%. La diferencia no fue inteligencia, fue comportamiento. La clase trabajadora puede aprender esta lección sin necesidad de grandes estudios. Nunca vendas en pánico, compra cuando otros huyen. 6. La ilusión del timing. Muchos creen que para ganar en bolsa hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. Pero la verdad es otra, incluso los mejores fallan. Ejemplo, si hubieras invertido $10.000 en el S&P 500 en 1980 y hubieras dejado el dinero hasta hoy, tendrías más de $700.000. Pero si durante esos 40 años te hubieras perdido los 10 mejores días de su vida, tu resultado se reduce a la mitad. Y nadie puede predecir cuáles serán esos días. Esto demuestra algo claro: intentar adivinar el mercado es perder. Estar siempre dentro es ganar. 7. La democratización de la inversión. Antes, invertir era cosa de ricos porque necesitabas un broker caro. Hoy no. Con aplicaciones como Vanguard, Fidelity o incluso Robinhood, puedes empezar con $1. No hay excusa. La clase trabajadora puede invertir desde su teléfono con la misma herramienta que un multimillonario. La diferencia ya no está en el acceso, está en la mentalidad. 8. Lección de historia. ¿Quién gana al final? Miremos 100 años de historia. En 1929, ¿quién vendió? Perdió. ¿Quién mantuvo? Recuperó y multiplicó. En 1973, con la crisis del petróleo, muchos salieron. ¿Quién mantuvo? Duplicó su dinero en los 80. En 2000, tras la burbuja.com, los que vendieron huyendo nunca recuperaron. Los que mantuvieron, vieron como Apple, Amazon y Google crecieron miles de por ciento. El mercado siempre castiga al impaciente y recompensa al paciente. Ahora que sabes por qué la bolsa no es un casino, que cualquiera puede ganar y que el mayor enemigo es la mente, vamos a lo práctico. No sirve de nada motivarte sin darte un plan que puedas aplicar desde hoy. 1. Empieza con lo que tengas. No necesitas ser millonario para entrar. De hecho, empezar con poco es la mejor manera de aprender sin riesgo. Con $50 al mes, invirtiendo en un fondo indexado global con un rendimiento medio del 8% anual, en 40 años tendrás más de $160.000. Con $200 al mes, en 30 años superas los $240.000. El mensaje es claro: no esperes a tener suficiente dinero. Empieza con lo que tengas y deja que el tiempo haga la magia. 2. Fondos indexados y ETFs. Tu mejor aliado. Olvida las acciones individuales al principio. La clave es la diversificación. Un fondo indexado o un ETF que replique el S&P 500 o el Joule te da exposición a cientos de empresas. Reduce el riesgo de caer con una sola acción.
Permite reinvertir dividendos automáticamente. Dato. Desde 1928, el S&P 500 ha dado un 10,2% anual de media. Solo por estar dentro, sin hacer nada, superas a la gran mayoría de profesionales activos. 3. Reinvierte los dividendos. Muchos trabajadores olvidan un detalle brutal. Los dividendos son tu dinero trabajando extra. Ejemplo, si inviertes $10,000 en un fondo que da un 2% de dividendos anual y reinviertes esos dividendos, tras 20 años, tu capital se multiplica mucho más que si no reinvirtieras. El efecto compuesto aumenta significativamente tu riqueza sin añadir un solo dólar extra. 4. No intentes adivinar el mercado. Como ya vimos, intentar comprar barato y vender caro es casi imposible. La estrategia correcta es: compra periódicamente dollar cost averaging. Por ejemplo, $100 cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. Mantente a largo plazo. No vendas cuando el mercado cae un 20%, es justo cuando más barato compras. 5. Controla tus emociones. El miedo y la codicia son tus peores enemigos. Cada vez que el mercado sube, no te dejes llevar por la euforia. Cada vez que baja, no entres en pánico. Recuerda los ejemplos de Ronald Read y Grace Groner. Su secreto no fue inteligencia, sino control emocional y paciencia extrema. 6. Educación continua. No necesitas ser un experto para ganar, pero sí debes aprender lo básico: conceptos, interés compuesto, dividendos, diversificación, riesgo. Herramientas: fondos indexados, ETFs, plataformas de inversión. Historia del mercado. Aprender de caídas pasadas te ayuda a no vender en pánico. Poco a poco, podrás atreverte a comprar algunas acciones individuales con sentido, pero siempre como complemento, no como base. 7. Pequeños pasos, grandes resultados. No subestimes el efecto del tiempo. Ejemplo realista: si comienzas hoy con $100 al mes en un fondo global al 8% anual, 10 años $18,320 años $57,030 años $135,040 años $320,000, ¿ves la diferencia entre 10 y 40 años? Eso es lo que la clase trabajadora pierde por no empezar. 8. Historias de transformación. Te cuento un caso concreto. Juan, mecánico, 28 años, empieza con $100 al mes en un ETF del S&P 500 en 2020. Durante la caída de marzo de 2020, su fondo pierde un 34%. Juan, aterrado, podría haber vendido. No lo hace. En 2025, su inversión sube un 60%. No es millonario aún, pero si continúa, en 30 años podría superar los $400,000. Juan no es especial. Lo único que hizo diferente fue empezar y mantener la disciplina. Ese es el truco que cualquier trabajador puede copiar. 9. Conclusión: deja de ser esclavo de tu sueldo. Aquí va la verdad cruda. Si dependes solo de tu salario, siempre tendrás miedo. La inflación, los recortes, los despidos. Todo te golpea. Invertir no es un lujo, es una necesidad para proteger tu futuro. No necesitas suerte, necesitas disciplina, paciencia y constancia. Cada dólar que inviertes hoy es un soldado trabajando para ti, multiplicándose silenciosamente mientras tú duermes o trabajas. Piensa en esto: los grandes millonarios de la historia no inventaron fórmulas mágicas. Solo dejaron que su dinero trabajara más tiempo que ellos. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo, aunque empieces con 50, 100 o $200 al mes. 10. Llamada a la acción. No esperes a tener dinero suficiente, ni a que el mercado esté estable. Empieza hoy. Haz tu primer depósito en un fondo indexado, activa la reinversión de dividendos, y olvídate de mirar la pantalla todos los días. Con constancia y paciencia, verás cómo el miedo inicial se convierte en confianza, y tus pequeños pasos hoy se transformarán en libertad financiera mañana. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros consejos para invertir y hacer que tu dinero trabaje por ti. Nos vemos en el próximo vídeo, y como siempre, invierte hoy para preparar el mañana.